Un gigantesco y fragoroso remolino de truenos y lluvia, que extiende sus brazos en espiral en un abrazo destructivo. Puede abarcar más de 1000 kilómetros. Siento que hemos perdido nuestra ciudad. Eso es un ciclón tropical. Es como un rugido con la fuerza de un tren de mercancías. Sus vientos pueden ser letales, pero la marejada ciclónica es aún peor. No me queda nada. Mi impresión inicial fue una devastación total y absoluta. Crea un gran problema humanitario y también técnico. ¿Cómo se limpia algo así? Las tormentas se están intensificando y la población urbana ha aumentado, por lo que corremos más riesgo que nunca. Los huracanes cada vez son más intensos y duran más. Más o menos 10.000. Entre los escombros de algunos de los mayores desastres del mundo, podemos encontrar pistas para predecir y sobrevivir a una de las fuerzas más extraordinarias de la naturaleza. En todo el planeta, la humanidad se expone a la catástrofe. El desastre acecha bajo la superficie de la Tierra. Golpea desde el cielo o nos engulle desde el mar. Pero no estamos simplemente a merced de nuestro planeta. En nuestros intentos por industrializarnos, conectarnos globalmente y llegar a las estrellas, se han perdido vidas. Los desastres revelan lo mejor y lo peor de la humanidad, a medida que las tragedias se van sucediendo. ¿Cómo ocurren estos desastres? ¿Y qué lecciones podemos aprender cuando la catástrofe vuelve a azotarnos? Código Rojo. Los estados del sur de Estados Unidos son famosos por su estilo de vida tranquilo, a orillas de las cálidas aguas del Golfo de México. Pero los trópicos atraen a algo más que playistas y turistas. Son el caldo de cultivo para algunos de los ciclones más violentos. Estoy intentando alejarme todo lo posible. En distintas partes del mundo lo llaman de diferentes maneras. En Australia es un ciclón, en Estados Unidos tornado y en México lo llaman huracán. En el este asiático lo llaman tifón, pero es lo mismo. El huracán Katrina nació como una depresión tropical. El 23 de agosto de 2005, cerca de las Bahamas. Cuando estos ciclones se forman en zonas tropicales, tienen lo que se conoce como un núcleo cálido. El aire asciende a su alrededor y luego empieza a hundirse, formando el ojo del ciclón. Las altas tasas de evaporación impulsan el movimiento del aire cálido y húmedo hacia la atmósfera. Los océanos tienen que estar a unos 27 grados centígrados y también se necesita que las condiciones atmosféricas sean favorables para permitir que el aire ascienda y luego se disperse. Cuando el aire de la superficie oceánica asciende, la presión baja y se absorbe más aire cálido para reemplazarlo, creando un vórtice de vientos intensos. Mientras los ciclones se desplazan por aguas tropicales, pueden aumentar de intensidad y tamaño rápidamente. Cuando Katrina atravesó el sur de Florida y salió al Golfo de México, las altas temperaturas de la superficie marina hicieron que empezara a desarrollarse de verdad. Tienes la obligación de mover el culo y largarte de aquí. Te lo estoy diciendo, vete ya. En el Golfo, Katrina se convirtió en un monstruo, con vientos de más de 175 kilómetros por hora. Más vale prevenir que curar y prefiero prepararme antes de que llegue el momento. El huracán Katrina fue una tormenta gigantesca. Llegó a la categoría 5 y ocupaba el Golfo de México entero.
Entonces Katrina sufrió una transformación muy característica antes de llegar a la costa. Hay unas bandas en espiral que envuelven la tormenta y pueden llegar a cerrar la pared del ojo, que desaparece, pero entonces se forma una pared nueva. Es uno de los procesos que puede agrandar una tormenta. Katrina se debilitó y pasó a una categoría 3, pero aumentó de tamaño. Dejó de intensificarse y empezó a extenderse, y en ese punto el área del viento se volvía muy grande. A orillas del lago Pontchartrain, la ciudad más grande de Luisiana, Nueva Orleans, se encontraba directamente en la ruta del ojo. Si te fijas, puedes ver el nivel del lago. Y luego, en comparación con las casas, el lago está por encima. Se ejecutó una orden de evacuación obligatoria, la primera en la historia de la ciudad. Advirtieron a los habitantes de que se avecinaba uno grande, pero nada les preparó para lo que les esperaba. Se calcula que entre 100.000 y 120.000 habitantes de Nueva Orleans no pudieron o decidieron no evacuar antes de la llegada del Katrina. ...29 de agosto de 2005, Nueva Orleans. El Katrina fue como dos desastres en uno. Por un lado estaba el huracán tradicional que sucedió en la costa de Mississippi. Mississippi estaba a la derecha del centro. Los vientos soplaban tierra adentro y llegó una marejada ciclónica increíble que inundó todas las ciudades costeras. Nueva Orleans estaba al oeste del centro y el viento soplaba desde el lago Pontchartrain hacia la ciudad. Cuando la marejada ciclónica llegó al lago Pontchartrain, los diques no aguantaron su fuerza. Cuando cedieron, no hubo nada que impidiera la llegada del agua. Tengo entendido que la mayoría de la gente se ahogó, que fue la inundación lo que mató a la gente. La marejada ciclónica es uno de los efectos más letales de los ciclones tropicales. Aunque el huracán Katrina descendió a la categoría 3 antes de tocar tierra, su enorme tamaño desplazó grandes volúmenes de agua. Vimos cómo la marea, el agua, lo cubría todo. Fue increíble. Una de las cosas que me alucinó del Katrina fue lo mucho que impactó a la costa estadounidense. Básicamente, desde Luisiana hasta el Mango de Florida hubo vientos huracanados. Esto era un edificio de apartamentos de 4 plantas con garaje. Que envíen mucha ayuda. En una zona propensa a las marejadas ciclónicas, como el norte del Golfo, se empieza a acumular agua a lo largo de la costa y la lleva al centro de la tormenta. Al final, afectó a una zona de unos 233.000 kilómetros cuadrados, más o menos del tamaño de Gran Bretaña. Los ciclones tropicales se estudian más fácilmente desde el espacio. Y la NASA tiene un arsenal de instrumentos sofisticados para rastrear y predecir su formación y su ruta. Los satélites Terra y Aqua analizan los índices de precipitaciones, la temperatura y la humedad, así como la velocidad del viento en la superficie, la altitud de las nubes y el calor oceánico. Más cerca del suelo,
los cazahuracanes llevan a cabo misiones más arriesgadas. La misión de hoy es quedarnos en este entorno tanto como sea posible. La penetración en la tormenta la realizan los aviones C-130 de las Fuerzas Aéreas, así como el P-3 de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Y sus derrotas están diseñadas para encontrar el centro, y no lo encontrarían a no ser que vayan hacia él, lo cual significa penetrar la pared del ojo. Aunque junto a la pared del ojo de la tormenta se encuentran los vientos más fuertes del ciclón, el centro, el ojo en sí, es un oasis de calma. Estamos en el ojo. No hay turbulencias. El ojo de un huracán es una experiencia surrealista. Para llegar al ojo tienes que atravesar lo peor de la tormenta. Así que te traumatiza el constante rugir del viento. Parece que está todo en calma. Pero entonces oyes que se acerca la pared del ojo Cuesta creer que esto es una calle, ¿verdad? y llega como un tren de mercancías. Los ciclones se clasifican según la velocidad del viento. En el hemisferio occidental se usa una clasificación llamada escala Saffir-Simpson. Entre 120 y 150 kilómetros por hora, los huracanes son de categoría 1. En la categoría 3, el nivel del huracán Katrina, se esperan daños graves. Puede arrancar árboles de raíz y causar la destrucción de infraestructuras a gran escala. La clasificación más alta es la categoría 5, que se aplica a cualquier huracán con más de 251 kilómetros por hora. Pocas cosas podrían soportar este tipo de huracán. El número de la escala Saffir-Simpson está relacionado solo con el viento y no expresa toda la amenaza. Hay muchas otras amenazas asociadas que a veces son proporcionales a esa escala y otras no. ...8 de noviembre de 2013... Tacloban. Los ciclones no tienen que ser grandes para crear marejadas ciclónicas letales. Como el supertifón Haiyan, el ciclón tropical más violento que ha tocado tierra. En 2013, llegó a la ciudad de Tacloban, en Filipinas, con una categoría 5. La más alta posible. Mató a más de 6.000 personas. Los medios y la gente suelen confundir la intensidad de una tormenta con el tamaño. Así que dijeron que el supertifón Haiyan era muy grande cuando en realidad era un tifón muy pequeño pero muy intenso. La temperatura de la superficie del mar donde se formó el Haiyan rondaba los 30 grados. Al no haber cizalladura, no había nada que lo frenara. Se midieron vientos con una velocidad constante de 305 kilómetros por hora y rachas de hasta 380. Pero cuesta medir el viento en ese entorno, porque casi ningún dispositivo soportaría algo así. Así que no tenemos manera de saberlo. El Haiyan chocó contra Filipinas casi en su máximo apogeo y tenía 25 millones de personas en su camino. Elegí un hotel en el centro de la ciudad, un gran hotel de hormigón, y decidí resguardarme allí durante el tifón. El viento ha empezado a sonar como un gemido y pensé que estaba llegando la circulación del ciclón. Fue la destrucción total. Tacloban casi fue borrada del mapa. Al principio solo hay viento, llueve y hace mal tiempo, pero va empeorando. Cuando llegas a la pared del ojo del huracán, entonces se desata la locura. El edificio está destrozado. La pared del ojo es la zona con los vientos más fuertes, justo en el centro del ciclón, donde el aire cargado de humedad asciende a velocidades espectaculares.
La ciudad de Tacloban se encuentra en la punta de una península por encima de una bahía muy estrecha. Lo que ocurrió fue que el centro pasó al sur de la ciudad. Luego el viento cambió hacia el sudeste y forzó que el agua entrara en esa bahía estrecha y de repente inundó la ciudad. Pasó tan rápido que miles de personas no pudieron apartarse a tiempo. Antes no había habido nada como el Haiyan, y no he visto nada igual desde entonces. Ver una ciudad de 220.000 habitantes destruida, bloques enteros desaparecidos, montones de escombros, cuerpos por las calles. Y te esperas ver servicios de emergencia, a los primeros intervinientes ayudando a los heridos o prestando ayuda, pero ese no fue el caso. La magnitud de esta catástrofe fue tal que la sociedad quedó paralizada. No había sirenas ni tráfico en las calles porque estaban cubiertas de escombros. Solo había personas desesperadas intentando excavar entre los restos. Es una de las cosas más horribles que he visto. Se vino abajo por completo la infraestructura de servicios básicos de la ciudad. Los hospitales estaban desbordados con heridos. Nunca había visto nada tan lúgubre o desesperado. El Haiyan se me ha quedado grabado en la memoria. Casi 1 millón de personas se quedaron sin hogar en Filipinas por el desastre. La escasez de comida, agua y medicamentos desesperó a la población. Y miles de personas irrumpieron en el aeropuerto local el 12 de noviembre. Tiraron vallas y se pelearon por subir a los aviones. Los camiones de ayuda eran atacados y robaban la comida. Es un caos. No sé dónde ir, ni dónde conseguir comida. Enviaron al ejército y establecieron un toque de queda para intentar restaurar el orden. Una semana después del paso del ciclón, Tacloban comenzó la terrible tarea de enterrar a sus muertos. Alinearon los cuerpos en la costa de la ciudad destrozada para fotografiarlos, etiquetarlos y enterrarlos en una fosa común. Esto pasa en muchos lugares del mundo, donde hay regiones pobres, en las que las estructuras no están bien construidas y no aguantan nada. Y si la gente consigue salir, no tiene a dónde ir. En situaciones como estas, nada es lo bastante rápido. La necesidad es enorme e inmediata, porque todo el mundo tiene hambre a la vez. Nadie tiene agua, ni tampoco hay comunicaciones ni electricidad. Así que estamos hablando de un gran problema humanitario y técnico. ¿Cómo se limpia algo así? ¿Qué se reconstruye? Hay fotos de Tacloban semanas o meses después, y la destrucción sigue allí. Fue muy difícil reunir los recursos para comenzar el proceso de limpieza y reconstrucción, porque no los tenían. Ayuda. Al día siguiente de que pasara el huracán Katrina, los habitantes de los estados del Golfo salieron a evaluar los daños. 30 de agosto de 2005, Nueva Orleans. Aunque se había librado de un impacto directo, lo peor para Nueva Orleans estaba por llegar. El agua subió de la nada. Todo el mundo intentó subir a algún punto elevado, pero no hay ninguno. Algunos de los que no evacuaron porque pensaron que el huracán no iba a ser para tanto, no estaban del todo equivocados. Gran parte de las inundaciones y la destrucción de Nueva Orleans se debió al fallo del sistema de diques. Hasta que los diques fueran reparados y se contuviera el lago Pontchartrain, la ciudad permanecería sumergida.
La capa de arena llegaba a 3/4 de la pared, lo cual indicaba que el agua había pasado por esas casas con una fuerza asombrosa. El tamaño de los escombros se duplicó, así que era cuestión de tiempo que el dique se rompiera. Los diques fueron diseñados y construidos por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense para proteger a la ciudad de la inundación. Pero incluso ellos conocían sus limitaciones. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense había hecho experimentos con estos diques en los años 80 y sabían que el tipo de diques que habían construido estallarían cuando el agua llegara a cierto nivel. En 24 horas, había más de 28 fugas en los muros de contención. No todos se derrumbaron. Algunos no llegaban hasta otras partes de los canales porque una parte era propiedad de un departamento gubernamental y otra de otro, y no se habían puesto de acuerdo por motivos burocráticos, así que nunca las unieron. Así que en algunas partes, el 80% de la ciudad quedó inundada y en algunas zonas más del 80% de las casas se perdió. Cientos de personas se ahogaron. He visto muchos cadáveres. He salvado a algunos en sus casas y yo también me podría haber ahogado. Decenas de miles de personas se quedaron aisladas. A pesar de las órdenes de evacuación, hasta 120.000 habitantes se quedaron en la ciudad. Ha sido horrible. Tened cuidado. Mucha gente no se marchó porque no pudo. Eran mayores o discapacitados. No tenían dinero en el banco o no tenían tarjetas de crédito. En algunos casos, no tenían familiares ni amigos fuera de la ciudad. Se están poniendo enfermos. El agua está bastante estancada. A mucha gente le preocupaba que quisieran evacuarlos para quedarse con sus terrenos. Nueva Orleans era una ciudad en expansión y algunas constructoras querían sus casas, así que temían que no les dejaran volver. Aquí puedo estar a salvo, puedo vigilar mi casa, no quiero irme. Si la fe de los habitantes en el sistema era escasa antes del Katrina, el fracaso de las autoridades después del desastre la destrozó. Ha sido una tormenta devastadora que requiere acción inmediata. Me alegro de informar de que se ha llamado a las tropas y el centro de convenciones es seguro. El 1 de septiembre, 30.000 personas estaban apiñadas en el dañado Superdome de Luisiana. Otras 25.000 estaban en el centro de convenciones. Ambos eran refugios provisionales oficiales. Pero a pesar de ello, no contaban con los recursos necesarios para un desastre de esta escala. Hubo una gran escasez de comida y agua, tanto en el Superdome como en el centro de convenciones. Oye, ¿tenemos insulina? Y os podéis imaginar cuando hay decenas de miles de personas en estas condiciones, lo rápido que se podría desatar el caos. Y eso fue lo que informaron los medios. Pero parece que la gente empezó a organizarse para conseguir los recursos necesarios, sobre todo para los más vulnerables. Doy gracias a Dios porque todo el mundo está ayudando a su prójimo. Si podéis ayudaros los unos a los otros, estaríamos mucho mejor. Gracias. Finalmente, miles de personas refugiadas en Nueva Orleans fueron evacuadas de la ciudad. Mantened juntos a los miembros de vuestra familia. Miles de tropas federales fueron enviadas con barcos Soy de la Guardia Nacional, ¿necesita ayuda? y cientos de helicópteros. Pero no era suficiente. Este caballero. Así podemos dar prioridad al siguiente.
Se pidió por radio y televisión que los dueños de barcos particulares acudieran al rescate. Los bautizaron como la Marina Cajún. Creo que los huracanes sacan lo mejor de la gente. Los humanos sienten un deseo de unirse ante la adversidad y creo que un huracán, un terremoto o cualquier desastre saca eso a la luz. Esto se ha estudiado y existe un sentimiento de cohesión comunitaria, un sentimiento eufórico de que juntos podemos lograrlo. Conocer a tus vecinos, tener relación con ellos y ayudarnos los unos a otros a prepararnos para estos acontecimientos extremos podría ser una de las cosas más importantes que podemos hacer para aumentar las probabilidades de supervivencia en un desastre. La mayoría de los huracanes del Atlántico suelen volver al mar. Pero me dio mucho miedo, muchísimo. Dios mío. Pero la ruta de la supertormenta Sandy, uno de los huracanes más destructivos y repentinos que ha afectado a la costa este de América, dejó a muchos meteorólogos boquiabiertos. 22 de octubre de 2012, Cuba. Sandy se formó a finales de 2012 durante la temporada de huracanes y al principio era bastante predecible en el Caribe. Las condiciones que tenemos aquí en la vivienda, ustedes pueden apreciar. No sé si podrá soportar el impacto del ciclón. Sandy se formó a partir de una onda tropical. Se convirtió en un gran huracán al cruzar Cuba y moverse hacia las Bahamas. Con categoría 3, Sandy atravesó Cuba. Olas de hasta 9 metros se estrellaron contra la costa cubana, así como una marejada ciclónica de 2 metros. Más de 100.000 casas quedaron dañadas. Empezaron a volar tejas. Murieron 11 personas. Y Sandy siguió adelante. Al pasar sobre aguas muy frías, Sandy perdió intensidad, pero aumentó su tamaño, convirtiéndose en el huracán atlántico más grande de la historia. En su apogeo, Sandy tuvo un diámetro de 1.400 kilómetros. Y el giro de esta bestia a la izquierda, hacia las zonas más pobladas de Estados Unidos, fue el resultado de la colisión de Sandy con otra borrasca. Resulta que había una borrasca especialmente fuerte al oeste de Sandy. Aire frío que había bajado hacia el sur desde los estados del este y del centro y que desempeñó un papel en el giro de Sandy hacia la izquierda. Estas borrascas llevaron hielo y nieve a las montañas de Virginia Occidental y tormentas de nieve azotaron la región con fuertes vendavales. No puedes ir a ningún lado. Hay árboles en la carretera y han cortado la interestatal. No se puede hacer nada. Había varios centímetros de nieve en algunas zonas de los Apalaches. Era increíble. Así que se produjo una yuxtaposición de riesgos tropicales e invernales en un solo evento. Cuando los Apalaches se congelaron, la costa del noroeste sufrió enormes marejadas ciclónicas empeoradas por la luna llena y la marea alta 2 días antes de Halloween. Nos ha afectado muchísimo. Los alrededores de Nueva York y toda la costa de Nueva Jersey quedaron completamente inundados. Hubo muchos problemas porque es una zona de alta densidad demográfica. Hubo una marejada ciclónica de más de 3 metros en el Battery Park, más alta que cualquier estructura que tuvieran para evitarla. Y cuando el agua la superó, no había nada que impidiera que entrara en el metro y en otros lugares.
Hubo apagones generalizados por la parte baja de Manhattan y las regiones cercanas. Millones de personas se quedaron sin luz. Una de las lecciones más importantes que nos enseñó el huracán Katrina fue que el sistema sanitario no estaba preparado. Nos dimos cuenta de que el sistema sanitario tenía que responsabilizarse de sí mismo y tener su propio protocolo de gestión de emergencias. Como resultado, durante el huracán Sandy, los hospitales de la zona de Nueva York lo hicieron muy bien en muchos aspectos. Aunque hubo apagones, habían estado practicando, se habían preparado durante la década que había pasado y los hospitales volvieron a funcionar rápidamente. La luna llena y la marea alta acentuaron la marejada ciclónica, así como el cambio climático. Aunque sabíamos que con la marea alta empeoraría, no pensamos que fuera a empeorar tanto. El nivel del mar alrededor de Nueva York ha aumentado 30 centímetros desde los años 50. Por tanto, cualquier marejada ciclónica sería más grave que hace un siglo. El coste total rondaría los 7.500 millones de dólares y probablemente la mitad estaría asociada con la inundación del metro. Los daños fueron tremendos. El cambio climático también está calentando los mares, lo cual alimenta a los huracanes. La mejor manera de pensarlo desde mi punto de vista es que las tormentas se producen igual que antes. Pero al encontrarnos en un entorno más cálido y húmedo, el resultado es que se incorpora mucha más humedad y este proceso refuerza en gran parte las tormentas. Los efectos más fuertes se dan en los trópicos, así que esto en concreto tiene que ver con los huracanes. Esto tuvo un efecto drástico sobre el huracán atlántico más letal de los últimos 200 años, con un total de más de 11.000 víctimas. La lluvia fue lo que convirtió al huracán Mitch en un desastre humanitario sin igual. Bueno, yo estoy para volverme loca, sinceramente. No. Mi vida es andar para arriba y para abajo, porque mientras no encuentre el resto de mi hijo para enterrarlo tan siquiera. El huracán Mitch se creó en el Caribe a finales de octubre de 1998 y se intensificó rápidamente, alcanzando la categoría 5 en solo 2 días. Cuando se acercó a Honduras, los vientos se habían debilitado considerablemente, pero la tormenta se había vuelto extremadamente lenta, por lo que cayó una gran cantidad de lluvia en una sola región. El terreno montañoso recibió una increíble cantidad de humedad desde el Atlántico que se acumuló en lo alto de las colinas, provocando unas riadas devastadoras. Esto también pasa en otras partes del mundo, cuando una cantidad tremenda de humedad llega tierra adentro y choca con montañas o colinas y cae tanta agua a la vez que se producen aludes de barro que pueden engullir ciudades enteras. En Honduras, pueblos enteros desaparecieron bajo aludes de barro. Todo se debió a la lluvia. Cayeron casi 50 centímetros de agua en las colinas en un corto periodo de tiempo. El suelo no aguantó tanto. Acabó cediendo y se licuó, cayendo cuesta abajo. Eso es lo que mató a la mayoría de la gente. Nos hemos dedicado a lo que es la búsqueda y recuperación de cadáveres. Entonces nuestra labor ahorita es ver lo que podemos recuperar de los cadáveres. Los efectos de la tormenta llegaron a Nicaragua. Un gigantesco alud de barro mató a 2.000 personas en Pozo Ortega. Los trabajadores de rescate que intentaron llegar a los pueblos destrozados casi no pudieron debido a las crecidas.
En Honduras, la mayoría de los terrenos agrícolas se encuentran en las colinas. Después de muchos años de agricultura de roza y quema, los agricultores habían cortado y quemado bosques para sembrar cultivos, repitiendo el proceso cuando el suelo se volvía menos fértil. En los casos en los que se producen incendios o tala deliberada y deforestación, se altera la capacidad del suelo de lidiar con la cantidad de agua que cae directamente en forma de precipitaciones o durante el deshielo. Cuando empezamos a talar árboles en cualquier entorno o situación, vamos a causar daños, pero también afectamos a la estabilidad de la superficie de la tierra. Los 2 tractores que agarraron río abajo. Y sí, en realidad son pérdidas millonarias. Trabajo de 30 años, verlos perderse en 48 horas, sí duele, ¿va? Ahí lo único que lo sostiene a uno es la fe en Dios. Los aludes de barro arrasaron gran parte de los cultivos del país. Los de bananas, judías y caña de azúcar se resintieron mucho, con pérdidas de un total de 480 millones de dólares. Muchas carreteras quedaron cortadas y puentes destruidos, aislando a aquellos que necesitaban ayuda desesperadamente. Gran parte de las infraestructuras quedó destruida. En ambos países, un total de 2 millones de personas se quedaron sin hogar. No les ha dado nada, ni comida, ni ayuda en materiales. Los meses siguientes se convirtieron en una lucha a vida o muerte para algunos de los más pobres de Latinoamérica, que habían empezado a recuperarse hacía poco tras muchos años de guerra civil. El impacto fue tan devastador que la Organización Meteorológica Mundial retiró de forma permanente el nombre Mitch de su lista de huracanes. En los años posteriores a Mitch, los ciclones tropicales se volvieron cada vez más graves y la retirada de nombres es más habitual. La temporada de huracanes de 2005 fue tan severa que retiraron un número récord de nombres. Dennis, Rita, Stan, Wilma y Katrina. 14 de septiembre de 2005, Nueva Orleans. Pero para muchos oriundos de Nueva Orleans, las cicatrices que dejó Katrina nunca desaparecerán. Está el trauma original del huracán, que ya es impactante. Estás viendo tu casa inundarse. Puede que veas cadáveres pasar flotando. Eso se alarga durante horas, si no un día o más antes de recibir ayuda. Es una experiencia traumática. Cuando llevaron a familias a refugios provisionales, el estrés siguió aumentando. Como socióloga, me interesó especialmente estudiar cómo se vieron afectados los niños por la tormenta y sus consecuencias. ¡Queremos ayuda! ¡Queremos ayuda! Casi todos los niños faltaron varios días e incluso semanas o meses de clase. También hubo impactos en cuanto a la destrucción de redes de amigos o familiares. También se vieron efectos a largo plazo en los niños. Que se graduaran o no tenía mucho que ver con cuántas veces se habían mudado tras la tormenta. A menudo se dice que los desastres naturales son los grandes ecualizadores, pero es más bien lo contrario. Una de las conclusiones que se ha sacado de este trabajo es que los desastres no disuelven desigualdades persistentes. Lo que hacen es exacerbar las líneas de fallas sociales. En cuanto a quién tiene los recursos, la capacidad de prepararse, responder y recuperarse de un desastre, sabemos que está profundamente influenciado por la clase social, por la raza y por otras características.
Algunas de las poblaciones que fueron desplazadas tras el Katrina incluían algunas de las poblaciones más desfavorecidas económicamente y también fueron algunas de las zonas de la ciudad que tardaron más en recibir los recursos necesarios para la recuperación. Casi 6 semanas después de la llegada del Katrina, se terminó de bombear el agua en Nueva Orleans. Pero volver a casa no era ni mucho menos el fin del trauma. 11 de octubre de 2005, Nueva Orleans. Incluso cuando ha pasado la tormenta, el agua se queda en un edificio y sigue causando estragos. Hubo que demoler muchas casas. Hubo zonas muy extensas que fueron inhabitables durante mucho tiempo. Incluso después de drenar el agua, hubo que encargarse de la limpieza y el coste económico fue enorme. Los efectos persisten años e incluso décadas después de un acontecimiento tan devastador. Mi primera reacción fue alegrarme de haberme ido. Si me hubiese quedado, no habría sobrevivido. Hemos aprendido muchas lecciones importantes de los errores del huracán Katrina. Sin embargo, no hay garantías de que no vuelva a suceder, incluso en la misma ciudad. El cuerpo de ingenieros ha reconstruido la mayoría de diques para prepararlos para la siguiente tormenta de categoría 3, pero, por desgracia, no están preparados para una de categoría 4 o 5. Así que podría volver a ocurrir en el futuro. Por muy destructivos que sean los ciclones tropicales, vistos meramente como un fenómeno meteorológico, son una parte impresionante y extremadamente importante del equilibrio natural de nuestro mundo. Son una fuerza de la naturaleza increíble. Su simetría, su manera de moverse, cómo se forman, es algo fenomenal. Pero también son un mecanismo que redistribuye el calor de forma muy eficaz por la Tierra. Necesitamos poder realizar ese mecanismo meteorológico. Continuar con nuestra fascinación científica por los ciclones tropicales es esencial para predecir mejor dónde y cuándo aparecerá el próximo. Resulta extremadamente complicado entenderlos de verdad. Y para comprender cómo se forman, hay que comprender la totalidad de las ciencias atmosféricas, desde el comportamiento del vapor de agua a las dinámicas complejas de la atmósfera. Y luego hay que relacionarlo todo. No deja de asombrarme que esta increíble máquina, esta temible creación, sea solo un resultado natural de los procesos terrestres. Sabemos lo que necesitamos hacer para ayudar a la población a prepararse mejor para los desastres. Vamos, chico. Ahora mismo la pregunta es, ¿tenemos la voluntad política y vamos a invertir lo que hará falta para ayudar a que las comunidades y las ciudades sean más resistentes ante los desastres naturales?